Muy buenos días amigos del canal I. Mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Queremos comenzar el programa de hoy trayendo a colación lo expresado por el Papa Francisco, quien mencionó que la enfermedad de los bellacos es aquella que, no teniendo valor para hablar directamente, siembran cizaña. Frase que se inscribe perfectamente en la conducta de los detractores de oficio que, sin mediar consecuencia alguna, están decididamente encaminados a causar los peores males a nuestra sociedad al abrazar la conducta de la violencia como el camino de respuesta a las diferencias políticas. En la lucha por conquistar la libertad en Venezuela, nuestra historia está llena de episodios que muchos quisiéramos solo fuesen un recuerdo lejano. Ha sido un camino tortuoso, con costos muchas veces dolorosos, hasta en saldo de vidas. Hoy esta libertad que practicamos en Venezuela nos da la posibilidad para dirimir las diferencias dentro del marco de acción que nos establece nuestra Constitución, herramienta que estamos en la necesidad de esgrimir en estos momentos de conflictividad por los que transita nuestro país, aupada por factores que persisten en continuar en la política del caos, que cabalgan más sobre las dificultades que sobre la oferta de un mensaje que moldee para el bien de todos el país necesario, y continúan tras la trama golpista develada por el gobierno nacional bajo la dirección de poderosos sectores de los Estados Unidos. Todo indica que la conjura sigue amenazando para hacer sucumbir el proceso que inició Hugo Chávez, hoy en manos del presidente Nicolás Maduro, que más allá de las dificultades, está presente en el sentimiento de millones de venezolanos. Doctrina emancipatoria inscrita en el respeto a la libertad soberana e inclusión, legado que los patriotas venezolanos están seriamente dispuestos a defender. De nuevo, el momento reclama el diálogo con una oposición sensata y necesaria, pero alejada de las agendas ocultas que esconden otros intereses que no sean los de ir a la búsqueda de encontrar respuestas al momento que estamos transitando la mayoría de los venezolanos. En Venezuela cabemos todos, chavistas y quienes no lo son. Abrazar la violencia es el fracaso y una aventura que será rechazada, que cuenta con una segura derrota. Tratar de romper el equilibrio no es el camino para encontrar las soluciones a los males que nos aquejan. Necesario es que los sectores de la vida nacional, gobierno, partidos políticos, iglesia, obreros, estudiantes y pueblo todo, configuren una agenda de diálogo sincero. Acompañar al gobierno en el camino de la solución de los problemas que nos afectan no es claudicar a las ideas y naturales diferencias. El verdadero espíritu nacionalista está más que nunca a prueba. Quienes claman por una intervención foránea, como algunos expresan, es la más alta traición a la obra de Bolívar. Los problemas de los venezolanos son nuestros problemas y aquí, con el debate y la confrontación de ideas, con seguridad les daremos respuesta. Hoy en Venezuela en la Red converso con Earle Herrera, periodista, cronista, agudo analista político, parlamentario y hombre de pueblo. Hoy por un instante ha dejado su kiosco veraz para estar con nosotros en su programa Venezuela en la Red. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy estoy con mi invitado y amigo Earle Herrera, periodista, profesor y poeta, cronista y agudo analista, parlamentario, hombre de pueblo. Como lo dije anteriormente, hoy Earle, pues así usando el don de la ubicuidad, está en el kiosco veraz, pero lo dejó para estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias, Ale, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Germán. Mira, Ale, ha estado bien movido, pues, como siempre en Venezuela, la cuestión de los medios, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de los medios hoy en Venezuela?
Bueno, yo creo que a lo largo de estos años pues se han dado una serie de encuentros y de desencuentros y que los medios pues han jugado un papel muy protagónico en el proceso revolucionario, enfrentados a ese proceso desde su propio inicio. Todos los movimientos, las insurgencias que se dieron al principio del gobierno del presidente Chávez, golpe de Estado. ¿Tú crees que ha variado Guarimba. esa política? Bueno, hay algunos medios que no han variado, porque hay algunos medios que realmente no mutan, no cambian con los tiempos ni con las realidades, pero los medios ocuparon un vacío que dejaron los viejos partidos políticos. Por eso eran los que dictaban esas líneas a los partidos. Yo señalaba en algún momento que la oposición venezolana, para enfrentar el chavismo, primero tenía que liberarse del yugo de los medios de comunicación. En un principio le pueden hacer daño al chavismo, pero luego le estuvieron haciendo daño a una oposición que no tenía línea política porque se la atrasaban los medios privados de comunicación. La diferencia entre los medios de la Cuarta República y actual, o sea, ¿qué papel jugaron en ambos Bueno, casos? si estamos hablando de los medios privados, es la misma. Ahora, es diferente el trato con el gobierno. Aquí tenemos un gobierno que se ha enfrentado a una política mediática, como lo hizo el presidente Chávez, desde los medios, desde su opinión. En la Cuarta República, sencillamente, te cerraban, te encarcelaban periodistas, te clausuraban los medios de comunicación. Lo censuraban, ¿no? Bueno, la censura, de manera que era Abierta, o sea, no había... pero ahí... por supuesto, pues el 27 de febrero, pues, que se va a cumplir dentro de poco, pues el gobierno de Carlos Andrés Pérez mandó un censor en cada uno de los medios de comunicación que estaba allí. Y estaba allí en la mesa de redacción diciendo, esto sale, esto no sale. Y eso realmente usted posteriormente no lo ha visto, pero sí lo vio antes durante la dictadura de Pérez Jiménez y las otras dictaduras cuando la figura del censor era prácticamente una figura oficial en el paisaje periodístico venezolano. Mira, tú estuviste en una revista que se llamó El Sádico Ilustrado. Yo estaba en cosas peores. ¿Qué nos puedes hablar de esa experiencia? Mira, esa es una revista humorística, fue realmente... Hugo Zapata ahí no la dirigía. Zapata era el director. Era el director. Pero allí realmente Zapata convocó a los intelectuales de su tiempo, de su momento. Eso fue realmente un éxito editorial, lo curioso, para una revista humorística. Y además se mantuvo en el tiempo y algo insólito, se le pagaba a los humoristas. Eso nunca se había visto. Allí participaron... Además le pagaban. Eso es increíble, porque eso nunca había ocurrido en Venezuela. Los periodistas hacían los periódicos, pero pagaban por publicar allí, por dibujar o por escribir. Y allí estuvo Luis Brito García, José Ignacio Cabruja, Ludovico Silva, Federico Álvarez, novelistas, escritores, dibujantes, caricaturistas. Logró convocarlos. En el lenguaje beisbolístico, puro cuarto bate. Sí, y eso hizo creer a Zapata que él podía ser candidato a la presidencia de la República y se lanzó a la presidencia, pero lamentablemente llegó hasta precandidato. Tuvo que retirarse. Porque también se había lanzado Renio Tolina y terminó abruptamente y Zapata dijo que lo voy a dejar hasta ahí más bien. Y llegó hasta precandidato, pero ciertamente creo que tenía 14 puntos en las encuestas, más que muchos de los candidatos de ahora. Sí, señor. Sí, fue una amenaza electoral. Pero ese vuelco que dio Zapata, lamentablemente, ya ha fallecido, lamentablemente, devino a posiciones que él, en ese caso, pues apoyaba en... contraposiciones que la apoyaban. Digamos que eso tuvo mucho que ver con sus problemas de salud, que tuvo mucho que ver, inclusive que hubo incomprensión de parte de este lado también del trabajo de un humorista y de un caricaturista, pero el trabajo de Zapata, la obra de Zapata, cubre 50 años de la historia contemporánea del país. De manera que esos últimos años no se imponen de ninguna manera a todos los años que él estuvo enfrentado al bipartidismo, al punto fijismo, al imperialismo, a la represión, y todas esas caricaturas y todos esos trabajos que él hizo están allí, pues son un testimonio de alguien que luchó por la liberación de los pueblos y de este país. Sí. Ahora, ¿cuál es el papel de la caricatura? Que tú conoces bastante de este tema. Mira, es el papel, yo lo definiría como lo decía Aquiles Nazoa, el humor es hacer pensar sin que el que piensa se dé cuenta que está pensando. Entonces es un acto de reflexión, no es realmente
para tú denigrar de otra persona o de un país o de los valores o de los símbolos. Es sencillamente un acto de subversión artística para provocar la reflexión y la toma de conciencia en una situación determinada. Es un pensamiento muy profundo lo que está planteando. Eso lo planteó Aquiles Nazoa y yo me lo estoy copiando. Valga la Aquiles mención. Nazoa, pero que es el poeta de las cosas más sencillas, el gran poeta caraqueño del Guarataro, junto con su hermano Aníbal Nazoa, y que también marca pues toda la historia de los años 50 para acá en el periodismo humorístico venezolano. Y ese periodismo humorístico de aquellos años, donde estuvo Zapata, donde estuvo Cotepa Delgado, fue un humorismo siempre perseguido, siempre clausurado. Tanto es así que ellos sacaron un periódico llamado El Fósforo, que sacaron un solo número que decía, este periódico se acaba en una sola raspada. Y entonces, por eso se llamó El Fósforo, pero ras, y se acabó, se extinguió. Sí. Y no le dio tiempo a la represión a que los persiguieran, como lo habían hecho con La Paga Macha, con Dominguito y con los otros periódicos donde estuvo Zapata, Nazoa, Cotepa, Delgado y todos los grandes nombres del periodismo humorístico en Venezuela. Sí, ha tenido también el humorista ha tenido una gran relevancia en todos los procesos en Venezuela. Cuando la dictadura de Gómez hubo muchos humoristas que enfrentaron a Gómez con esa, Por supuesto, con esa técnica, ¿no? Leoncio Martínez, entre ellos, el mismo Cotepa Delgado, han sido los humoristas los que han estado al frente de esas luchas, bueno, entre otros, de las luchas contra la dictadura, contra la censura. A Leoncio Martínez, los fundadores de COPEI, que entonces se llamaba la Unión Nacional de Estudiantes, encabezados por Rafael Caldera, Le dieron una paliza, ¿no? fueron una noche a donde él sacaba su periódico Fantoche y le dieron una paliza. Esa costumbre le quedó a los copellanos y a cuanto humorista veían por las calles le caían a palo. Y a cuanto coronista, pues Alfredo Tarres Murci en el gobierno de Lucinchi, pues dicen que la señora Blanca Ibáñez, no sé si fue ella que lo mandó, de todas maneras lo esperaron una tarde llegando a su casa y le dieron una paliza también. Mira, Arle, tú de periodista hoy eres político. ¿Qué rol en ese caso pues cumples mejor? Mira, la verdad es que yo soy un político periodista. En la política yo lo que hago es periodismo y eso realmente es una cosa que uno no puede evitar de ver el mundo siempre como noticia, como crónica, como un acontecer, que es lo que hace el cronista y eso es lo que hago yo como... Le vamos a ir a un corte, pero nos vas a contestar, ¿existe hoy libertad de expresión en Venezuela? Ya regresamos. De nuevo en su programa Venezuela en la Red con Earle Herrera, periodista, parlamentario, cronista, analista político. Habíamos dejado una pregunta en el aire, Earle, con ocasión a la libertad de expresión. Hay quienes nos critican, hay quienes dicen que sí hay otros que dicen que hay una autocensura. ¿Qué crees tú de la libertad de expresión en este momento? Mira, en la historia contemporánea de Venezuela, del siglo XX y lo que va del XXI, no ha habido un momento en que haya existido más libertad de expresión que en los últimos 15 años, desde que Hugo Chávez llegó al poder. Lo que se le dijo al presidente Chávez a través de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, no por humor, no se lo han dicho a ningún presidente en la historia contemporánea del país. Y lo que le dicen actualmente a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el monopolio de la expresión y de la prensa ya no lo tienen solo los grandes medios privados. ¿Qué es libertad de expresión? Que todos tengamos acceso a ese derecho, que todos tengamos acceso a decir las cosas. Eso no existía antes. Actualmente, pues existe una democratización de la comunicación. Hay más de 200 medios comunitarios en el país. A los niños se les otorga una canaimita para que se comuniquen a través de las nuevas redes. Eso no existía antes. ¿Y por qué dicen que hay autocensura? La autocensura es un acto realmente que quien lo expresa en su defensa, pues vamos a poner un ejemplo de esa cantareta que tiene el Nacional. Si el Nacional se autocensura, menos mal. Ahí le dijeron de todo a Hugo Chávez y a Nicolás se le ha dicho de todo. Te pongo un ejemplo. Aquí se acusa, y no se ha presentado ninguna prueba, de que un señor en Estados Unidos acusó
a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, de ser jefe del Cartel de los Soles. Ese señor nunca ha aparecido declarando en ninguna fiscalía de los Estados Unidos. Cuando van a la tal fiscalía dicen, bueno, ese caso no está aquí. Sin embargo, lo ponen en primera página en el exterior, pero aquí en Venezuela, el Nacional hasta editorializa sobre la materia. Cuando Diosdado Cabello dice, bueno, yo lo único que puedo hacer es proceder legalmente y demandar a quienes me están agraviando. Entonces dice, Diosdado nos amenaza y se convierte en victimario. Y es así el manejo perverso de lo que es la libertad de expresión por parte de los amos de la prensa, no del pueblo ni de los periodistas. Hay que saber distinguir de esto, sino los que han sido dueños de los medios de comunicación y lo son, y ejercen esa libertad a su buen saber y entender. Pero no se exponen esos medios a una demanda, por ejemplo, en una acción legal pues, por parte de... Se burlan, se colocan como víctimas. Cuando se trata de alguien que es el presidente de la Asamblea Nacional y dice, yo voy a actuar legalmente, entonces dice, nos amenaza. Entonces señalan que los amenazan. El caso de un médico de apellido Pulido Mora, neurólogo. Bueno, hubo una campaña donde lo acusaron de haber, por mala praxis, haber provocado la muerte de 4 personas. Ese señor tuvo 20 años hasta que se hizo justicia y le ordenaron al Nacional que le dé el derecho a réplica. No se lo da. Después de 20 años. Pero no se respeta la ley en todo caso. En absoluto, en absoluto. Los medios de comunicación están por encima de las normativas, por lo menos en Venezuela, y no las respetan. Y cuando tú le dices, para aplicarle la ley, dicen que le están violando la libertad de expresión. Mira, otra cosa que está hoy en el ambiente, pues, que es con las denuncias que ha hecho el gobierno nacional sobre una conjura para derrotar al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, también igual, te dicen que es un invento del gobierno, que el gobierno se la pasa hablando de golpe de Estado. Mira, la víspera del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, Pedro Carmona hablaba de democracia y de que aquí no va a haber nada, aquí seguiremos respetando el hilo constitucional, y al día siguiente se estaba autojuramentando y derogando la Constitución de la República. Si tú agarras y lees el periódico El Mercurio y los demás diarios chilenos, un mes antes del derrocamiento del presidente Allende y unas semanas antes, decían, en Chile respetamos el hilo constitucional y la decisión del pueblo soberano. Y una semana después estaban aplaudiendo a Pinochet. De manera que esas denuncias son sobre la base, hay gente presa, hay declaraciones. El jefe, cuando el jefe del Pentágono, de inteligencia del Pentágono, el general Stewart, dice, en Venezuela viene una ola de violencia. No es porque es profeta, sino porque ellos están preparando una ola de violencia. ¿Tú crees que se presenten escenarios en esa dirección? Claro, porque eso es lo que llaman, Germán, profecías autocumplidas. Yo lo anuncio porque yo lo estoy preparando. Y cuando tú lees a los columnistas de la oposición y dicen, el gobierno va a preparar un autogolpe y después va a acusar a la oposición, es porque lo están preparando. Y se están adelantando su coartada. De manera que aquí no ha cesado una conspiración para dar al traste con la revolución bolivariana por vías no electorales. ¿Por qué? Porque por la vía electorales no tienen opción. Mire, ¿qué papel estarían jugando en todo esto la MUD y los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos realmente son los dueños del circo, son los que mueven las marionetas y son los que financian a todos estos sectores de la derecha, para utilizar una palabra de Henry Ramos Alud, más recalcitrante y ultramontana, esa es propia de su vocabulario. Bueno, financia a pero esa sin derecha. embargo, Acción Democrática está en la MUD, ¿no? Sí, pero estoy hablando de ese sector golpista. Acción Democrática se ha deslindado. Henry Ramos Alud ha dicho que ellos están arrepentidos de no haber sido más directo frente a los medios de comunicación social y los que propiciaron la abstención en el 2005, en las elecciones parlamentarias, el paro petrolero y el golpe del 2011. Todo eso existió, eso no son fantasías que se crearon aquí. Aquí paralizaron durante 2 meses la industria petrolera para quebrar este país. Eso no fueron fantasías de los chavistas. Eso fueron realidades en contra de un país. Y esa gente sigue conspirando en contra de una revolución, pues donde sus privilegios de antes, donde eran dueños de este país y la manejaban como una hacienda, ya no existen y lo siguen haciendo. Y ciertamente, ¿con qué se estrellan? ¿O contra qué se estrellan? Contra un pueblo. Ahora, hay una propuesta que ha hecho Nicolás Maduro con ocasión al diálogo. ¿Tú crees que en esta situación, en estas circunstancias, es posible o es necesario el diálogo? Ya, yo creo que la esencia de la democracia es el diálogo y que siempre será importante
buscar las vías cuando hayan diferencias, cuando esas diferencias lleguen a puntos extremos. Creo que esa es la salida que se plantean en las sociedades democráticas. La otra es pues la guerra civil o lo que han intentado ellos, la abstención, el golpe de Estado, y lo que están ahorita planteando, la salida. ¿Qué es la salida? La salida es que el presidente Maduro no cumpla un mandato que le dio el pueblo, y que son 6 años, y que concluye en 2019. Y estos señores dicen que 2019 está muy lejos. Está lejos porque solo establece, ese lapso lo establece la Constitución. Pues. Y en la Constitución que es aprobada por la mayoría del pueblo venezolano. Aprobada en referéndum, como tú bien lo has dicho. Y después, ¿Tú fuiste constituyentista? Yo estuve en la Asamblea Nacional Constituyente, pues. Y esa Constitución se hizo al calor del pueblo, se hizo por todo el país. Había un autobús constituyente que andaba recorriendo y recogiendo por todo el país las propuestas populares. Constitución que se hizo por primera vez aprobada por la mayoría del pueblo venezolano. En Venezuela y en América Latina. Yo creo que en el mundo. Yo no sé en el mundo que después que una asamblea constituyente apruebe un texto, tengas tú que someterlo a la consulta del pueblo. Excelente. Le vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con una pregunta que es, ¿está en riesgo la revolución en este momento? Ya regresamos. Estamos de regreso a su programa Venezuela en la Red con Earle Herrera, periodista, cronista, parlamentario, constituyentista. Earle, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a la situación que está viviendo el país y el proceso bolivariano. ¿Estamos a riesgo, está en riesgo el proceso bolivariano en este momento? La palabra riesgo es muy dura. Yo no digo que esté en riesgo, pero sí está bajo todos los fuegos. Y siempre ha sido así. Es el sino de las revoluciones auténticas. Hay sectores dentro de la sociedad venezolana pues, que están empeñados en dar al traste con el proceso revolucionario. Lo está el gobierno de los Estados Unidos. ¿Es que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos? No, pero Venezuela sí es un mal ejemplo. Ejemplo como el de los griegos en este momento, Alexis Tsipras. Bueno, ese es un caso... Syriza. Sí, Tsipras. Ese es el caso, el de los griegos, el de Podemos en España, que para estigmatizarlo los acusan de ser movimientos chavistas, y mientras más los acusan de chavistas, más crecen. Es una cosa que deberían analizar allá Fíjate tú que están llevando gente de aquí de Venezuela para que acusen en España a los dirigentes de Podemos, a Juan Carlos Monedera, a Pablo Iglesias, que estuvieron aquí, que si Venezuela lo financia. Y llevan de aquí editores venezolanos que ya hicieron mucha mentira aquí en Venezuela, entonces han transnacionalizado su mentira y la van a decir en España. Cada vez que Miguel Enrique Otero, propietario del Nacional, va a España, Podemos crece. O sea, nosotros queremos que venga para acá para que crezca el PSV, pues, pero cuando va para allá se crece la Podemos. Sí, señor. En ese caso, bueno, es un ejemplo evidentemente lo de Venezuela para el mundo, ¿no? O sea, una referencia. Un mal ejemplo, dijera. Un mal ejemplo, exactamente. Ahora, ¿sigue vigente el modelo nuestro venezolano? Bueno, sí, a pesar de todos los ataques, todos los problemas y los conflictos. Sí, actualmente ellos han dicho que el modelo no funciona. La derecha venezolana, ese es el discurso que tienen, y Copey ahora tiene que hay que cambiar el modelo. El modelo de Copey cumple aniversario este 27 de febrero. ¿Cómo concluye el modelo de la Cuarta República un 27 de febrero de 1989 con más de 3.000 muertos, con miles de desaparecidos? Con un lugar llamado La Peste, que tiene un nombre hasta simbólico de cómo una clase política termina en su devenir histórico. ¿Por qué ese modelo criticado se expresa a través de la integración de América Latina en UNASUR, en la CELAC, y la OEA queda como una entelequia que nadie la escucha? Porque ese modelo que ellos dicen criticar, dicen al mismo tiempo que es el que están siguiendo el nuevo gobierno de Grecia. El partido Podemos, que es el primer partido en este momento en España, por encima del Popular y del Partido Socialista, como que fracasó, y hasta en el viejo continente están realmente temerosos de que ese modelo tenga éxito y siga creciendo como lo está haciendo. Y en esa situación que estamos, ¿tú crees que este proceso que tenemos es finito? Tú me sacabas unas cuentas matemáticas
antes de estar aquí en cámara. ¿Qué tú crees de esa situación? Que si es finito, pregunta, Sí. es una pregunta filosófica. Así es. Yo creo que todos somos finitos. Ciertamente todo, no hay una canción que dice todo tiene su final, pero dentro del tiempo histórico, la proyección de los procesos revolucionarios, pues tienen larga vida. Tienen larga vida. Lo que es corto es digamos, como dice el filósofo, la vida es corta, ¿no? Pero el arte es larguísimo. Es el arte y la revolución de los pueblos, la transformación de los pueblos realmente es lo que se mantiene. Bueno, mientras existan estas diferencias tan profundas, ¿no?, entre los que muchos tienen y los que no tienen casi nada, bueno, evidentemente que va a haber siempre esa propuesta de cambio, ¿no? Esa propuesta de los pueblos, de hacerse protagonistas. Y esa es la fortaleza de esta revolución que muchos dicen que está en riesgo. ¿Cuál es su fortaleza? Un legado que dejó Chávez, que es el pueblo protagonista y dueño de su propio destino y una Fuerza Armada unida con ese pueblo en esa unidad cívico-militar. Es decir, la oposición hace ensayos por vías militares y fracasa. Mira, en Nicaragua hubo una experiencia bien interesante. El gobierno revolucionario de Nicaragua tomó el poder, estuvo en un proceso de conflictos tremendos durante mucho tiempo. Luego fue derrotado electoralmente, pero sin embargo volvió otra vez a capturar el gobierno. ¿Tú crees que estamos en una situación que pudiera ser en Venezuela una situación similar? Bueno, no, porque realmente creo que son dos situaciones distintas. Recuérdate que en el caso de Nicaragua, el pueblo llega al poder por la vía de las armas. Es la revolución sandinista, es el Frente Sandinista de Liberación después de una larga guerra que empieza con el propio Sandino y muchos Sandino. Esa revolución, César Augusto Sandino. Y en Venezuela la cuestión inclusive es hasta un poco más difícil desde el punto de vista político porque se llega por una vía electoral y dentro de ese marco constitucional y electoral pues se han dado el proceso de avance. No hay, Germán, y tú, bueno, lo sabes también como dirigente político, dos procesos populares que puedan trasladarse mecánicamente de un lado a otro, ni siquiera el de Allende que llega por la vía electoral y tiene aquel final, el proceso venezolano tiene 14 años, pero que se han respetado las normas establecidas por una constitución aprobada también en ese referéndum popular. Creo que hay, inclusive nosotros hemos aprendido de la revolución sandinista y de los procesos de cambio que se han dado en los países hermanos en América Latina. Hay otro problema que quería también consultarte, Ale. Se ha visto, pues, se ha manifestado, mucha gente lo manifiesta, con relación a las personas que se están yendo del país. ¿A qué crees tú que se debe ese fenómeno, si es que está en la dimensión que lo están planteando? Bueno, yo escuchaba, creo que hace ayer o esta mañana, escuchaba yo a un dirigente empresarial que habla de más de 1.900.000 personas que se han ido del país, lo cual me parece una exageración. Porque también una dirigente decía que en Estados Unidos se le ha dado la condición de exiliado a unas 10.000 personas en los últimos años. Entonces hay una diferencia entre 10.000 y 1 millón, y 1.900.000. De manera que eso forma parte también de la propaganda, forma parte de ese tipo de información dirigida. No quiere decir pues, que haya siempre venezolanos que quieran salir del país a buscar pues, nuevos horizontes, nuevas perspectivas y muchos detrás de algo que siempre se ha llamado el sueño americano, que para algunos ha resultado una pesadilla. Ciertamente. Sin embargo, hay personas que, bueno, lo promocionan a través de la prensa. Yo he escuchado, mira, a fulano de tal que te permite el ingreso a los Estados Unidos. Eso no estaría en contra de lo que es una propuesta, o sea, un cambio que nosotros queremos de darle mejor condición de vida a nuestra gente y que alguien les esté ofreciendo ese paraíso que tú dices. Pues. Bueno, yo pienso, Germán, que independientemente de los problemas que tienen los países y que tiene Venezuela, problemas psíquicos, nosotros seguimos todavía dependiendo de un solo producto de exportación y ese producto de exportación tiene esos ciclos de subidas y bajadas. Pero independientemente de eso, en Venezuela es un país de oportunidades. Bueno, hay quien mucho dice más, mucho más que esos horizontes que se andan buscando. Que muchos países del mundo, Así ¿no? es. Sí, exactamente. Por cierto que, hablando del petróleo que tú planteas, Uslar Pietri
planteó en aquel momento sembrar el petróleo. ¿Lo estamos nosotros haciendo en este momento? Nos lo responden en la próxima pausa. Ya en la parte final del programa con nuestro invitado, el amigo Eale Herrera, en Venezuela en la Red. Le habíamos dejado una pregunta en el aire, ¿qué es lo que planteó Ular Piatri, ¿no? Sembrar el petróleo. Estamos llevando adelante esa consigna. Polémica frase que muchos realmente dicen que no la dijo Ular Piatri, pero de todas maneras fue él el que la instituyó. El problema, además de aquí se han hecho intentos desde los años 50, cuando se dan los procesos de sustitución de importación, cuando Betancourt después en los 60 habla de la reforma agraria, todos esos fueron intentos de sembrar el petróleo. Pero no se trata solo de eso, Germán, sino de quién cosecha los frutos de esa siembra. Hugo Chávez, esa siembra, lo que estaba dando en su momento, cuando él le tocó estar en el poder, fue hacer que los frutos llegaran al pueblo. Y lo hizo a través de un sistema llamado misiones. Ese es el modelo que quieren eliminar. Cuando hablamos aquí de las oportunidades, hablamos de que cuando Hugo Chávez llega al poder hay 500.000 muchachos que están en la educación universitaria y esos jóvenes tuvieron que luchar para poder ingresar y el sistema fue dejando fuera a los hijos de los trabajadores y de los campesinos para que pudieran entrar a las universidades. La popularidad, ¿sí? La popularización que se dio en un momento determinado, cada tiempo fue siendo menor. Hoy hay 2.600.000 jóvenes en el sistema universitario. Eso sin que los maten como la época de la Cuarta República. Sin que los persigan, sin que estén haciendo los comités sin cupo, huelgas de hambre, sino que han tenido acceso a la educación universitaria. Si usted se va, está bien, eso es una decisión suya, pero aquí cuando usted tiene 2.600.000 muchachos estudiando en la escala universitaria, es porque le están dando esa oportunidad. Sabemos que hay dificultades con el problema del petróleo, pues la baja de los precios del barril de petróleo. Eso nos ha afectado, sin duda alguna. Pero por supuesto. Ahora, dentro de ese escenario, ¿cómo vislumbras tú las elecciones parlamentarias que se van a celebrar recientemente? Mira, yo creo que aun cuando la situación económica del país, dentro de ese escenario, pues como dijo Montezuma, no es un lecho de rosa. No es cualquier cosa, Germán, para ningún país, ni para nosotros ni para los sauditas, que los sauditas te calculan un barril de petróleo, un presupuesto en $80 el barril y que ahorita lo tengan en 40. O en el caso nuestro, porque tenemos un cálculo de $60 por barril, en forma conservadora lo hicimos y se nos criticó y que ahora pues esté por debajo de $40 el barril. Eso te golpea cualquier economía, pero aún dentro de ese escenario, en el pueblo venezolano hay una toma de conciencia, el pueblo venezolano sabe qué es lo que está en juego y ciertamente pues nosotros vamos a unas elecciones confiados en la victoria y que la Asamblea Nacional pues seguirá dentro del marco de la Revolución Bolivariana. Nosotros no tenemos ninguna duda de esa victoria. ¿Cómo ves la unidad de los revolucionarios en este momento? No, yo creo que los revolucionarios nos une un proyecto, nos une un legado, que es el del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un proyecto bolivariano. En la acera de frente no está ocurriendo lo mismo, donde hay unos que plantean un golpe, otros una salida, otros creen a fuerza de fracasos, empiezan a creer en la vía electoral y allí pues, y después tienen ellos que sentarse a repartir cargos donde no hay cama para mucha gente, como decía el gran cama combo. para tanta gente. No hay así era que decía Celia Cruz, eso es correcto. Mire, ¿cómo revertir la crisis esta que actualmente está viviendo Venezuela? Producto precisamente, fundamentalmente, de la renta petrolera. Bueno, mira, yo creo que ciertamente Venezuela, con el petróleo tenemos esta cuestión de amor y odio, de encuentros y desencuentros, pero el petróleo no es ninguna maldición, todo lo contrario, el petróleo ha sido una bendición para Venezuela y que el país tiene que realmente acostumbrarse y analizar que estas crisis no nos sorprendan. Que no nos sorprendan. ¿Tú crees que es coyuntural? Yo creo que sí, yo creo que se están dando una serie de circunstancias, no solamente la explotación de periodo de esquisto, eso de estar produciendo un petróleo que está casi en los costos de producción, su precio, eso no lo aguantan las mismas compañías que los están haciendo en los Estados Unidos,
hay compañías petroleras que están quebrando porque esos costos no les son rentables y eso llegará un momento en que ellos tengan ¿Volveremos a los precios de $100? Pues los por expertos barril. dicen que no, los expertos dicen que no, pero es que Venezuela no necesita que el precio llegue a $100, pues yo pienso que con lo que se ha denominado un precio justo, el país puede tranquilamente marchar y administrar sus necesidades y cumplirlas, y cumplir sus compromisos. Claro, ¿qué nos hace falta como país? A nosotros, Sí. nosotros como país, chicos, lo tenemos todo. Nosotros tenemos un pueblo, nosotros tenemos recursos y tenemos realmente en estos momentos algo muy importante: conciencia de pueblo, conciencia de país y conciencia de patria. ¿Qué título le pondrías a esta situación, así, un flash A la situación que... del país? No, realmente es un reto y ese reto Venezuela lo va a superar. O sea, que tú crees que esas crisis se nos pueden convertir en oportunidad. Es una gran oportunidad y yo pienso que esta crisis no es más que un libro abierto para que nosotros leamos. Ya debíamos haberlo leído, pero creo que nosotros hemos salido de dificultades más profundas que esta en la que nos encontramos. Venezuela Sí. es hija del hombre de las dificultades. Este es el pueblo de las dificultades y nosotros sabremos superarlas. ¿Y la vigencia de Chávez? Chávez sigue vigente y sigue vigente que la oposición no deja de hablar del comandante todos los días y lo mantienen vigente, nosotros por nuestro lado, por un profundo amor, y ellos porque siguen viendo realmente el mensaje del presidente por donde quiera que pasa y no ha podido sacudírselo. O sea, que tú crees que Chávez nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Por supuesto, y que no es una consigna, sino una realidad lo que dice que Chávez vive. No vayas a decir que la lucha sigue. La consigna. ¿Qué país nos viene ahora? Mire, este es el país del Libertador, este es el país de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, que fue un gran visionario, que en 2 palabras nos dijo cómo enfrentar esta cuestión: inventamos o erramos. Este es el país pues, donde hay suficiente imaginación creadora para nosotros enfrentar esos problemas que están allí como un reto para todos nosotros. Le quisiéramos que nos dieras una reflexión final a todos los venezolanos. Bueno, mira, que ciertamente están allí los retos. En estos momentos lo que tenemos al frente, en los sectores, los factores del pueblo venezolano, es la elección de una asamblea nacional, y que nosotros seguimos realmente los que estamos convencidos de los procesos de transformación en que el pueblo venezolano es y seguirá siendo el protagonista de su propia historia. De manera soberana, Venezuela tiene las riendas de su destino en las manos y seguirá conduciendo el proceso de ese mismo pueblo para llevarnos pues a la mayor suma de felicidad, como no Chávez. Simón Bolívar fue el que nos entregó ese sueño, Chávez retomó el relevo y nosotros estamos obligados. Una última pregunta, razones para ser optimista. Bueno, mira, la razón es que este es un país bendecido por los dioses, Venezuela. ¿Tú crees que Dios proveerá? Por supuesto, y de esa frase que se han burlado tanto, es una frase que no es que Nicolás Maduro la inventó, sino que viene de la sabiduría popular. Y es la fe popular y la fe de los pueblos, esa sí que mueve montañas. La fe mueve montañas. Así es. Bueno, Ale, muchísimas gracias por Gracias a haber ti. acompañado a este programa en esta excelente entrevista. Gracias, hermano. El país es uno solo, aun cuando con infinitas visiones, y ahí está el respeto y la tolerancia. Esto a tenor de la violencia que por momentos han creado grupos radicales de la oposición. Las dificultades nos tocan a todos sin distingo. Como igual, a todos nos afectará cualquier aventura golpista o intervencionista. La amenaza real de ser agredidos por intereses foráneos está presente. Quienes alientan esta salida abrupta del sistema actual, violando los principios constitucionales, lo hacen solo pensando en sus oscuros y particulares intereses. Claman por una transición violenta como si los cambios democráticos no estuviesen contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro es el presidente de todas y todos los venezolanos, electo constitucionalmente por la vía del voto, instaurado como tal por la voluntad popular, la misma que muestra el espíritu y causa democrática. Esto deben tenerlo presente quienes aspiran
a las aventuras siempre derrotadas. Hemos llegado al final de su programa Venezuela en la Red. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Los espero el próximo domingo con interesantes comentarios de actualidad a esta misma hora. Pasen un feliz día.